audible, ella puede reconocer al Señor de la historia. Amén. Le voy a pedir de que tú también vayas para allá, porque hoy día es una locura. Porque hoy día también otra familia viene acá con su hijo, con su hija. Y vamos a pedirle a Jorge, a Belén, a que puedan venir acá adelante. Porque nuestros queridos hermanos también hoy día traen a su pequeña, a esta pequeña maravillosa, tal como Amanda. Hoy día traen a la pequeña Francisca. Francisca Garrido Arancibia. Quiere agarrar el micrófono igual que su mamá. Y tal como le dijimos a Amanda, también le decimos lo mismo a esta pequeña. Tú, niña, tú pequeña, fuiste amada antes de la fundación del mundo. El Señor te rescató, el Señor te trajo, el Señor te ha hecho también parte del pueblo del Señor. Y hoy día tenemos la alegría de no solamente tener a la pequeña Amanda, sino que también tener a la pequeña Francisca. Porque tú eres parte de un pueblo especial. Y te queremos decir de que te amamos antes que tú llegaras. Te amamos mucho. Y eres parte de este pueblo. Eres parte de esta familia. Y entonces vamos a bautizarla. Y vamos a tener también este tiempo. Pero antes, queremos escucharlo, porque ahí se me fue el orden. Pero no puedo hacerlo 2 veces, ¿cómo tanto? ¿Prometen llevar a su hija delante de los pies del Señor en su crecimiento? Sí, prometemos. Prometen de que van a trabajar para que ella pueda reconocer al Salvador, a su Señor en la historia de su vida. Sí, prometemos. Y prometen que cuando ella ya llega a la mayoría de edad pueda hacer tal como ustedes también lo hicieron, y todo hoy día estos hermanos lo están haciendo, profesar públicamente su fe en Jesucristo. Sí, prometemos. Así que le voy a pedir a que la iglesia me acompañe y vamos a bautizar a esta pequeña. Francisca, hija del pacto, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre bendito, gracias por Francisca. Gracias porque la rescataste. Gracias por su padre. Gracias porque hoy día podemos ser testigos, Dios, de tu amor. Gracias porque ella no tenía ninguna seguridad de que fuera rescatada de donde estaba. Pero tu Padre, con tu rescate y tu amor, has traído a la pequeña Francisca a alegrar nuestra vida. Bendígala, Señor, ayuda a sus padres a que puedan vivir, Señor, por la fe, y que puedan, Señor, a ella mostrar la grandeza de tu amor en todos sus días. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora sí, todos vengan acá. Hoy día es parte de la familia Ignacio, Loreto, Amanda, Vale, la Nati, Francisca, la Panchi, Maxi, la Panchi, Panchi al cuadrado. Y hoy día estamos contentos, ¿no? Contentos de lo que el Señor ha hecho. Y les voy a pedir, no les voy a pedir nada, porque hay una cosa que tengo que decir. Hermanos,
en representación de la Iglesia Presbiteriana de Chile, Mar de Gracia, como representante del Presbiterio Quinta Región, del cual soy miembro, y por la imposición de manos del presbiterio, ordenándome como pastor, yo los declaro solemnemente que son recibidos en este día como miembros en plena comunión de la Iglesia Presbiteriana de Chile. Sean cordialmente bienvenidos. Prometemos, hermanos, amarles en el amor de Cristo, rogando que el Señor le imparta las bendiciones de su gracia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengamos un momento de oración. Gracias, Señor, porque tú añades a tu iglesia a quienes han de ser salvos, Dios. Gracias porque a quienes te aman y esperan en ti, a quienes te profesan como Señor y Salvador, único y suficiente, tú los has traído delante de nosotros. Gracias, querido Padre, por tu amor, y te queremos rogar de que tú los guardes, Señor, con el poder de tu mano, ya que sean miembros fieles y activos, Señor, en tu iglesia. En nombre de Cristo Jesús, nosotros oramos. Amén. Y amén. Que Dios los bendiga. Y el consistorio va a dar un... Hay que sacar todo. Mati, llévatelos para allá. Mati, llévatelos. Para allá. Más, muy lejos, para allá. ¿Cuál era la canción de niños? Al finalizar el culto vamos a tener tiempo para abrazar a los hermanos, para bienvenirlos, para felicitarlos, para gozarnos con ellos. Pero ahora vamos a celebrar todos juntos cantando al Señor. Los invito a ponerse de pie, porque el Señor ha sido bueno. Vamos a cantar esta alabanza que representa los sentimientos de nuestro corazón, la gratitud que hay en nuestro corazón hacia nuestro Padre. Y después los niños van a salir a su actividad de aniversario. Así que vamos a cantar todos juntos, Tú has sido bueno.
Oremos por los niños. Señor, te agradecemos porque tú nos has entregado, prestado a nuestros niños. Señor, te pedimos que tengamos conciencia de nuestra labor de llevarlos a ti. Te pedimos, Señor, que reines en nuestra vida para poder acompañarlos de la mano. Bendice a cada uno de ellos, Señor, y bendícenos a nosotros y confórtanos cada día para guiarlos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien. Bien, queridos, qué gusto verlos, qué gusto estar con ustedes. Lamentablemente tuvimos problemas con la transmisión, internet ha estado súper malo, así que lo sentimos para los que estaban allá, porque estamos acá todo bien, todo pasando. Pero estaba tratando de ver si podía reconectar, pero está siendo imposible. Así que contento de poder estar, como les decía, 16 años, desde 2006 en adelante, y estamos contentos de cómo el Señor ha ido trabajando con su iglesia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 4, verso del 1 al 6, por favor. Efesios 4, desde el verso 1 al verso 6. Y nosotros estamos en esta serie de mensajes, trabajando con este concepto que se llama Carta a la Iglesia. Y esta es la última carta a la Iglesia para poder recordar las cosas que son importantes dentro de la Iglesia. Y la última carta a la Iglesia es: recuerda de que somos pueblo del Señor. Así que eso es lo que hoy día vamos a trabajar, eso es lo que hoy día vamos a estar mirando, de que somos un pueblo especial y de que el Señor nos ha separado. Así que ahí le invito a abrir su Biblia, Efesios 4, del 1 al 6, y dice así la palabra del Señor ahí. Yo pues preso, dice, en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación,
un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Oremos. Padre, gracias te damos porque podemos hoy día ser, Señor, desafiados por tu palabra. Gracias porque podemos hoy día tener este regalo maravilloso de poder vivir en comunidad, de poder, Señor, venir a buscar aliento, Señor, a tu iglesia. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque nos has sostenido, porque durante todo este tiempo, Señor, tú has estado fiel mostrándote con nosotros y te agradecemos, Dios, eso, porque concretamente tu amor se manifiesta justamente en la iglesia que tú conformas, Señor. En cómo podemos recibir aliento unos a otros, cómo cuando estamos mal podemos saber de que tenemos redes de apoyo, de unidad, Señor, de que cuando hay conflictos podemos resolverlos, Señor, de que cuando están pasando y estamos pasándola mal, hay una mano que te puede extender, Señor, para poder ayudarte. Gracias porque son muestras concretas, Dios, de tu amor. Gracias porque podemos pasarla bien, reírnos. Gracias porque podemos, Señor, tener la libertad de estar delante, Señor, de ti en tu casa sin ningún temor. Gracias porque no necesitamos maquillaje acá. Gracias porque tú nos conoces, Dios, y no necesitamos aparentar absolutamente nada. Gracias porque eres bueno, Señor, y vas transformándonos también. Vas, Señor, trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones, y te damos muchas gracias, Señor, por eso. Gracias, Padre, por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y como les decía, estamos dentro de esta serie de estos 16 años. Recuerdo el año pasado, cuando estábamos dentro de la pandemia, que tuvimos que hacer esto. Fue el año pasado, sí. Tuvimos que hacer esto por Zoom, por transmisión. Yo recordaba y que pucha, les dije, comamos una torta, y la torta fue virtual a través de la cámara, pero hoy día tenemos torta y eso está bueno, así que al final no se vaya temprano, porque si no, no va a recibir su torta. Pues tenemos torta ya para poder compartir con todos nosotros, con el pueblo del Señor. Y es maravilloso el saber cómo hoy día nos encontramos acá. Varios me han preguntado esto. Todavía tenemos hermanos de ese año 2006 donde se organizó la iglesia, y a lo mejor de mucho antes. Hoy día no está la más, a lo mejor, longeva de nuestra iglesia, que es la hermana Esther. Que la hermana Esther sí tiene una historia muy grande, de mucha historia, pero de los que quedan del comienzo de la historia de esta Mar de Gracia, está Daniel, está Gemima, estaba la Oli por ahí, ¿o no? Ahí está la Oli querida, y ellos son 3 hermanos que han estado desde el comienzo en la iglesia. Y ustedes se han ido sumando en cada año a esto que el Señor ha estado haciendo con su pueblo. Yo todavía me acuerdo cuando llegué a este templo y ver esta iglesia. Bueno, para empezar, no tenía frontis, porque fue el año 2010, llegué con cuática a la iglesia, y el año 2010 fue el terremoto, y el frontis se cayó. De hecho, teníamos los cultos allá en el salón. Y ha sido maravilloso cómo el Señor ha ido trabajando en su iglesia. Como yo les decía, era una locura poner acá una iglesia, porque ustedes pasan por afuera y si no es por un letrero que ahora está medio desteñido, no se sabe que hay iglesia. De hecho, varias personas me decían, no, yo pensaba que era una iglesia católica. Y yo le decía, ¿por qué? Porque yo leía María de Gracia. Y nada que ver, pues era Mar de Gracia la cosa. Le han inventado sobrenombre a la iglesia, da lo mismo. Pero estamos con la gracia del Señor en esta locura. Y ustedes que están y que pueden mirarse a su lado, a los que están a su lado, pueden comprobar de que somos parte de esta historia. Y estamos agradecidos al Señor por eso. 16 años a lo mejor parece poco, pero no es poco. Son muchos años delante de la presencia del Señor. Y siempre que me paro acá, digo, bueno, ¿qué podemos decirle hoy día a la iglesia? ¿Qué puedo decir? O más que qué puedo yo decirle a la iglesia, es como que el Señor me ha dicho a mí para que podamos compartir con la iglesia. Porque uno no sabe, y esa es la verdad, cuándo va a ser la última vez que uno predica.
no me estoy yendo, no me echen todavía. Pero un año más en Mar de Gracia, un año más predicando en un aniversario, de verdad que para mí es maravilloso. Y más maravilloso cuando veo cómo la iglesia empieza a crecer, cómo la gente se empieza a comprometer, de cómo hoy día podemos tener a niños que son parte de nuestra comunidad. Todas esas cosas van alegrando nuestra vida, van alegrando nuestro corazón. Y en una sociedad donde hoy día es todo muy desechable, ¿no? Muy desechable, somos muy consumistas, acostumbramos a consumir fe, acostumbramos a consumir todas estas cosas, Biblia, podcast, no sé cómo quieras llamarlo. El valor de esto, de que puede ser duradero, es algo maravilloso. Ya las cosas no duran 16 años. Usted compra un microondas, ¿cuánto le dura? ¿Cuánto? 2 días, dice por ahí. Hoy día yo siempre me río de, no digan esto, como no estamos transmitiendo me estoy dando licencia. Me río de mi suegra, pero no porque ella compra un hervidor y a los 2 meses está mal. Compra otro hervidor, a los 2 meses está mal. Y me dice a mí, ¿cómo no se me echa a perder el hervidor? Y yo, por el agua. Como es más dura acá, tiene más sarro, entonces duran más las cosas, son más durables. Hoy día estamos en la época de lo desechable, todo es desechable, todas las cosas son desechables. Entonces, relacionamiento de 16 años no es algo desechable. Dios ha trabajado en nuestro corazón, ¿o no? Dios ha trabajado en nuestra vida. Y eso es una de las cosas que me gustaría hoy día poder trabajar con ustedes, en que 16 años, hermanos, 16 años son un tiempo maravilloso para poder comprender lo que Dios ha hecho con nosotros. De la necesidad de un pueblo, de la necesidad de sentirnos parte de un pueblo, de la necesidad de poder vivir como hijos del Señor dentro de un pueblo. Y eso es lo que está trabajando Pablo a los Efesios, y eso es lo que hoy día nosotros también vamos a estar trabajando. La primera pregunta, y a lo mejor esta pregunta podría ser muy buena para poder comenzar, es si te pudiera preguntar en qué clase de iglesia a ti te gustaría estar. ¿En qué clase de iglesia a usted le gustaría estar? ¿En qué clase de iglesia a ti te gustaría desarrollarte? Momento interactivo, vamos. Una iglesia que se muestra comunitaria, ¿no? ¿Qué más? Una iglesia unida, ¿qué más? Una iglesia humilde, ¿qué más? Que sirve. Por allá gritaron, fueron todos al mismo tiempo. Que predica la palabra del Señor. ¿Qué más? Que alaba al Señor. Y todos nosotros tenemos de alguna manera conceptos de la iglesia en la que nosotros no nos gustaría estar. Yo personalmente como pastor de esta iglesia me gustaría que fuera una iglesia donde la gracia de Dios se manifestara, ¿no? Donde el perdón pudiera ser real. Donde no hablemos por detrás, sino que hablemos de frente. Donde podamos desarrollarnos, caminar juntos. Una iglesia donde podamos reconocer nuestros defectos. Una iglesia donde podamos ser solidarios. Una iglesia donde podamos predicar la palabra del Señor. Donde podamos hacer misión. Hay muchas cosas en las que nosotros nos gustaría estar. O una iglesia en la cual nosotros nos gustaría desarrollarnos. El tema de la iglesia siempre es un tema complicado. Sobre todo porque en nuestra cultura hemos identificado a la iglesia como un edificio, una estructura. Hay gente que le gusta la iglesia porque es bonita, porque tiene un gran patio, porque podemos ver la naturaleza, porque es bella, ¿cierto? Pero tengo la impresión de que muchas veces nosotros no nos sentimos iglesia. Estamos como lejos de sentirnos iglesia, de que nosotros somos la iglesia del Señor. Bueno, la iglesia de Efeso es una iglesia que está en misión. Es una iglesia en un puerto estratégico donde se habían alcanzado a personas para que pudieran tener de alguna manera una misión hacia adelante. Y lo que más quiere Pablo es que ellos puedan comprender la dimensión de ser un hijo de Dios. Y lo que Pablo hace entonces es introducir secciones muy prácticas después de su oración por el crecimiento justamente comunitario de la iglesia. Entonces tenemos que entender una cosa. Es tremendamente importante el tema comunitario. Es tremendamente importante que nosotros podamos sentirnos iglesia, porque estamos mucho más acostumbrados a despreciar las instancias de crecimiento comunitario, y eso suele reflejarse en nuestra participación. Pero bueno,
eso podemos seguir trabajando, ¿no? Entonces es hora de que nosotros podamos entender que esto, hermanos, no lo podemos hacer solos. No lo podemos hacer solos. No podemos desarrollarnos sin encontrar una comunidad. Nosotros no podemos crecer sin encontrar una comunidad. Nosotros no podemos vivir en misión si no encontramos una comunidad. Porque hay algo que dice la palabra del Señor y eso es real para todos nosotros. La plena comprensión del amor de Cristo es algo que sucede en compañía de todo el pueblo de Dios. Si tú quieres comprender quién es Dios en tu vida, si tú quieres comprender el maravilloso amor de Dios, si tú quieres comprender lo grande que Él es, si tú quieres comprender cómo Él actúa, si tú quieres comprender cómo Él es concreto, entonces necesitamos hermanos, necesitamos comunidad. Dios nos llama a personas individuales y voy a seguir repitiéndolo porque no me canso de esta idea. Dios nos llama a personas individuales para que su individualidad amen al Señor. Dios llama a un pueblo. Dios llama a un pueblo. Toda la revelación bíblica nos dice de que Dios se acerca a un pueblo. Cuando fue la salvación y la primera manifestación de salvación fue cuando Dios aparece a Abraham y le dice, tú vas a ser el padre de muchos, ¿no? Un pueblo escogido para mí. Todas las figuras del Nuevo Testamento hablan de cuerpo, de rebaño, de pastor. Todos nosotros necesitamos de la comunidad para poder comprender quién es Cristo en nuestra vida. Entonces muchas personas se preguntan, bueno, ¿cómo Cristo es real y concreto? ¿Cómo yo sé que Él está ahí? ¿Cómo yo sé que Él trabaja con mi vida? Es así. Da vuelta tu cara hacia tu lado y fíjate en la persona que está a tu lado, porque Dios te ha regalado a esa persona que está a tu lado, a la que está atrás, a la que está adelante. ¿Para qué? Para que Él sea un instrumento de gracia en tu vida. Entonces hay personas que te sacan de quicio, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué están tan tímidos? Hay personas que te alegran, ¿o no? Hay personas que trabajan, que te apoyan, ¿o no? Hay personas que están ahí a tu lado. Bueno, esos son instrumentos de gracia que el Señor te regaló para que tú puedas comprender el gran amor del Señor. No existen los llaneros solitarios en esto. Y cuando avanzamos en el crecimiento de la iglesia, obviamente, necesitamos trabajar con los relacionamientos interpersonales dentro de una comunidad. Y esto es interesantísimo, porque Pablo hace un llamado a comportarse, un llamado a establecerse dentro de una comunidad de una cierta manera, que la verdad no es muy agradable muchas veces para nosotros. Y como Pablo sabe esto perfectamente, él entonces empieza diciendo esto, porque Pablo no está alejado de la realidad, él sabe que esto es difícil. Entonces él empieza diciendo esto: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con la cual nosotros fuimos llamados. La primera cosa que pone ahí Pablo es eso. Lo interesante de esta construcción, de esta frase, es el hecho de que Pablo, antes de pedir algún tipo de consecuencia en tu vida, él dice que él, por causa de Cristo, está preso. No está hablando de preso como si alguien me viniera y me apresara. No está hablando de preso en una cárcel. Entonces la fuerza de la exhortación no recae en lo teórico, recae en la práctica de la vida de Pablo. Entonces, tal como Pablo tuvo que vivir una vida consecuente que lo llevó hasta una última consecuencia, que fue el estar encerrado, preso, esclavo por el Imperio Romano, en el más amplio sentido de la palabra, ahora Él nos pide a nosotros que vivamos en una consecuencia de vida. Y si vivir en comunidad es complicado, imagínate vivir consecuentemente. ¿Cuán complicado puede ser? Yo creo que esa es una de las grandes tareas de la iglesia. ¿Y por qué es una gran tarea de la iglesia? Porque nosotros perdemos la vida y vivimos por ciertas cosas. La pregunta es ¿por qué y cuáles cosas son las
por las cuales yo pierdo la vida. Una de las palabras clave de este pasaje y para todo el resto del libro es andar. Y Pablo hace un llamado a andar, a transitar, a caminar. Y este es un término ético que describe la vida cristiana como un tránsito que debe darse de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Pablo añade otra cosa: os ruego, que es una exhortación urgente con un profundo sentido. Entonces Pablo le está diciendo, yo te ruego, como desde el fondo de la entraña, que tú camines una vida en dignidad. Entonces, cuando se trata de una comunidad, hermanos, nosotros necesitamos comportarnos ni más ni menos según la voluntad de Dios. ¿Y dónde encontramos esto? En su sacrificio. Por todos nosotros, para darle una nueva manera de vivir y una nueva identidad. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender quién es Dios en nuestra vida y qué Él ha hecho por nosotros, para que nosotros podamos entender lo que Él pide de nosotros para su pueblo. Entonces, una identidad basada en la obra de Cristo te debe llevar a ti a un arrepentimiento constante. Una vida basada en la obra de Cristo te tiene que llevar a ti a ver tu vida como una vida sacrificial, sin derechos. ¿Cuáles fueron los derechos de Cristo? Pero muchas veces nosotros estamos más preocupados de nuestros propios derechos. Él tenía todos los derechos, ¿no? Era hijo de Dios. Tenía todos los derechos para poder estar en cualquier otra posición. Y entonces Pablo nos dice de que Él desechó todos esos privilegios por amor a ti. Entonces, cuando se trata de relacionamiento, nosotros muchas veces vamos en busca de los privilegios. ¿Se dan cuenta que necesitamos otro tipo de vida? Por lo tanto, cuando Pablo está hablando de esto, lo está relacionando con los 3 capítulos anteriores de Efesios. Y ahora nos señala de manera concreta cómo entendernos como pueblo de Dios. Entonces, un pueblo del Señor es un pueblo que tiene un llamado común. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la ocasión con la que fuisteis llamados. Podría ser que cuando nos aproximamos a este texto pasamos de largo por una de las palabras que tiene más fuerza en el argumento de Pablo. ¿Cuál es esa palabra? Vocación. Porque es aquí donde Pablo pone su énfasis y desde ahí es donde él construye toda su argumentación. Vocación, hermanos, se refiere a ser iglesia. Y esto es fundamental. El propósito de tu vida es ser iglesia del Señor. Ahí es donde está nuestra realización. Por eso Pablo pone énfasis en el cumplimiento del propósito por el cual tú fuiste llamado. ¿Cuál es tu llamado? Es ser pueblo del Señor. ¿Cuál es tu llamado? El poder mostrarte como pueblo del Señor. ¿Cuál es tu llamado? Tu llamado es ser parte de una comunidad. ¿Cuál es tu llamado? Tu llamado es ser parte de la iglesia, de la novia, del edificio que es Cristo en nuestra vida. Ese es tu llamado, esa es tu vocación. Pero si nosotros nos damos cuenta, hoy día nuestras vocaciones son muy diferentes a ser pueblo del Señor. En muchas culturas orientales, la pregunta ¿quién soy yo? Se responde de forma comunitaria. En Singapur, en Malasia, en Hong Kong, en Australia, el concepto de familia es lo que une a las personas y le da identidad. Para la mayoría de las personas de Occidente esto es completamente contrario. La identidad se construye ¿dónde? En el individuo, en el individualismo. De hecho, vemos como algo extraño el apego social. Y lo que le da sentido a lo que soy es una construcción de una sociedad cada vez más individualista y en búsqueda de felicidad individual. Una sociedad cada vez más hedonista. Y el grave problema de esto es que esta identidad que construyo está muy alejada de la identidad que me da la gracia del Señor. Tengo una preocupación gigantesca con la iglesia, porque la iglesia se está construyendo sobre la base de personas que tratan de obtener una identidad propia o probar su valía. Entonces nuestra iglesia se está modelando ¿cómo?
como iglesia individualista. Iglesia individualista donde las personas vienen y donde no están dispuestos a abrir su corazón, a abrir su vida, donde nos vamos 5 minutos antes de la bendición final para tratar de salir lo más colado posible, y hay millones de excusas, hay millones de cosas que nosotros podemos decir: es que me pasó esto, es que tengo que llegar temprano, es que bla, 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 bla. Pero la verdad es que nosotros estamos construyendo nuestra vida en base a un individualismo exacerbado. ¿O no? ¿Qué es el que más importa? Yo. Un enfoque antropocéntrico. Muchas iglesias están construyendo en base a las figuras de personas o de la persona. Mira sus cantos, mira las letras, mira lo que se predica. Falta de confrontación al pecado, falta de enfoque en las misiones, falta de hospitalidad, turismo eclesiástico: si no me gustó esta iglesia, si el pastor no predica bien o corto. ¿Por qué se ríen? ¿Qué fue lo chistoso de eso? Indiferencia hacia la lectura, hacia el estudio. Adoración sin base doctrinal. ¿Quién soy yo? Hermanos, debe ser una respuesta comunitaria. ¿Quién soy yo? Hijo de Dios, miembro de la iglesia que es esposa del Hijo y morada del Espíritu Santo. ¿Quién eres tú? Hasta antes que yo dijera esto, ¿quién eras tú? Esta identidad se me imparte por pura gracia y sin mérito alguno de nuestra parte. Esto es muy importante porque la iglesia en Efeso estaba olvidando lo que había hecho Cristo. Porque de verdad creo que hemos reducido el concepto de iglesia a solamente estar aquí y ahora, y hemos olvidado la implicancia que tiene el ser iglesia. De hecho, nosotros vamos a la iglesia, ¿o no? ¿Qué decimos los domingos? Vamos a la iglesia. Tú eres la iglesia. No hemos sido alcanzados, hermanos, para después unirnos a una iglesia como si fuera un club. Cristo murió para su pueblo y somos salvados para pasar a ser parte de un pueblo que Él murió, por el cual Él murió. Pero no solo eso, la iglesia ha empezado a experimentar una vida, esta vida de la resurrección, y a través de esta resurrección ha sido una iglesia desafiada. ¿Saben para qué? Para encarnar el poder y la salvación de Dios. El pueblo es transformado por el poder del Evangelio. No es solamente una institución, es el lugar donde podemos ser transformados por Dios. Somos llamados a ser iglesia, a entender qué significa ser iglesia. No tenemos todos los elementos, pero tenemos un proceso para poder hacerlo. Entonces, ¿cómo podemos empezar a hacerlo? Dedícate a la oración, al estudio de la Biblia. Equilibra el trabajo de la iglesia con tu trabajo particular. Empieza a vivir en comunidad. Vive la misión. Preocúpate más de tu esposa, de tus hijos, de tus amigos. Empieza a crear hábitos de estudio para glorificar a Dios con las notas que te sacas. Cada decisión que nosotros tomamos, cada acción que haces, cada conversación, cada mirada, cada instante de tu vida es una buena oportunidad para ser iglesia de Dios, para demostrar el poder de la resurrección. Hermanos, vivir es mucho más que experimentar algo. Porque nosotros decimos que estamos felices con la vida ¿cuándo? Cuando experimentamos algo. ¿Se han dado cuenta de eso? Cuando nosotros estamos felices, ¿cuándo ustedes están felices? Cuando hicieron algo, cuando hay un evento, cuando se tiraron en Benji, cuando fueron a escalar un cerro. ¿Sí o no? Cuando hay un cumpleaños, cuando pasa algo entretenido, es ahí cuando nosotros experimentamos, porque tenemos esto de sentir, de experimentar. Entonces vivir es mucho más que experimentar algo. Significa experimentarlo, pero plenamente. Y esto se hace a través de una vida dominada por el Espíritu Santo, donde te muestra, donde te enseña constantemente de que tu identidad no es ser Juanito Pérez, que estudió esto y que hace esto, sino que tu identidad es ser un hijo del Rey.
¿Le has tomado el peso a eso? Siempre me río con esto. Antes era muy importante el nombre de la familia, ¿no? Y como que había que poner bien el nombre de la familia. Mi mamá me decía, usted tiene que comerse todo en la casa ajena. Y le digo, ¿por qué? ¿Por qué decían? Porque, por buenos modales. ¿Qué van a decir de qué? De mí, de mi familia. Por eso yo le hice caso muy bien a mi mamá. ¿Qué es lo chistoso de eso? De ser obediente con mi mamá. Antes el tema del apellido era muy importante, ¿no? Entonces, déjame preguntarte, ¿qué tan importante hoy día es tu apellido? Y no tu apellido, mi apellido es Muñoz, no estoy hablando de ese apellido. ¿Qué tan importante hoy día es ese apellido cristiano? ¿Qué tan importante hoy día es ese apellido de que ha sido comprado por la sangre de Jesús? Pero sé sincero, necesitamos honestidad en nuestra vida de verdad. Porque si nosotros decimos que es importante, bueno, mira tu vida y dime, ¿realmente es importante? Nosotros necesitamos algo más que sensaciones, que cantos bonitos. Necesitamos algo más concreto, más duradero. Yo creo que la iglesia se va componiendo de eso, de los procesos en los cuales nosotros estamos. Entonces, la primera cosa que nosotros necesitamos entender es que tenemos un llamado. No a vivir para nosotros, sino que para vivir para Cristo. O pongámoslo de otra manera, pongámosle otro título. A que el reino de Dios sea tu máxima prioridad. A que el reino de Dios sea lo que tú te levantas pensando y es lo que tú te acuestas terminando el día. Eso es lo más importante. Pero un pueblo que Dios diseña es un pueblo que se va esforzando. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en el amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ya, no lo dije yo, lo dijo Pablo. Tenemos que soportarnos con paciencia los unos a los otros. Pablo está agregando más elementos a su llamado a la iglesia y a lo mejor es un poco perturbador el hecho de que Pablo nos muestre condiciones que simplemente son inalcanzables para nosotros, apelando a que seamos unos con otros de una manera casi imposible de realizar. Él dice, vivan humildes y mansos. De hecho, fue una de las características que salió cuando hice la pregunta, ¿en qué clase de iglesia te gustaría estar? Esas son cosas muy difíciles de poder alcanzar. Lo comunitario es muy complejo, vivir entre las personas, soportar a las personas, se vuelve una tarea titánica, es difícil, ¿o no? ¿Sí o no? Gracias por eso sí de fe. Ahora imagínate eso con personas que no tienen nada que ver contigo. Que yo puedo soportar a mi hermana, porque es mi hermana. Me llevo muy bien con ella, hoy día. Pero cuando éramos adolescentes, no voy a decir lo que tendría que decir, por amor a mi hermana. Pero ya, tenía que soportarla, era mi hermana, lamentablemente nos tocó eso. Yo siempre le digo a ella, pero es mi hermana, ya, dale. Pero imagínate, nosotros venimos acá, tengo que soportar al Félix. Que no tiene nada que ver conmigo. Tengo que soportar al Marcelo. No voy a decir mujeres porque me puede ir mal ahí. Porque no tiene nada que ver conmigo. Tengo que soportar a Rodrigo. Y no solamente yo tengo que soportar a ustedes, sino que ustedes me tienen que soportar a mí. Yo sabía que no tenía que decir eso, pero lo dije igual nomás. Sí, me tienes que soportar.
Y es muy difícil. La verdad es que nosotros no vivimos en este mundo lleno de humildad, siendo mansos. Simplemente esta palabra no caracteriza a muchos. Y con pesar debemos reconocer que la gran mayoría de las veces somos dominados por nuestra manera de ver y hacer las cosas. Entonces Pablo describe una vida casi imposible para nuestra cultura. Pero justamente esa es la idea, porque está apuntando a algo que es mucho mayor. Está apuntando a una vida que muestra un fruto. Y eso no es algo que nosotros obtenemos con el trabajo, es un regalo a la iglesia como pueblo de Dios por la muerte y por la resurrección de Cristo. Entonces hoy día nosotros observamos que el mundo ha cambiado completamente. Hoy día la sociedad se rige por la ley del más fuerte. Somos individualistas, cada uno se preocupa por sí mismo. Y así podríamos decir desde que estamos viviendo en la sociedad del sálvate solo. De hecho, en las películas de acciones, ¿quiénes son los héroes? Los que se preocupan por los demás. Eso te muestra una radiografía de la sociedad. Todos debieran ser héroes dentro de las películas de acción. Pero no, ¿quién es el héroe? El que se preocupa por las demás personas, por salvar a este, por salvar a este otro. La mayoría de las personas a nuestro alrededor y muchas veces nosotros mismos viven una vida con orgullo, acelerados, compitiendo consigo mismo. Y lamentablemente vemos que muchos de esos vicios incluso están arraigados en nuestra vida, en nuestra iglesia. Simplemente porque nuestra humanidad es así y no hemos sido capaces de hacer algo por combatirlo. Porque nunca entendimos qué realmente estaba mal. Y no vimos lo concreto y dañino que puede llegar a ser. Entonces Pablo nos llama a un cambio radical de vida. A vivir bajo el dominio constante del Espíritu Santo, a ser verdaderos seguidores de Cristo. Y esta es la única manera en que podemos vivir en este mundo llenos de mansedumbre y llenos de humildad en nuestro trabajo con las demás personas. Necesitamos ser canales de apoyo, de soporte para otros, generando verdaderas y concretas redes de amistades con esfuerzo, con paciencia, para estar listos, para levantar a los hermanos en amor. Pablo nos está llamando a una tarea titánica. Es de verdad, de gran envergadura, sin embargo, el camino correcto no es vivir solo esta aventura, sino saber de que Cristo está en mí y mis hermanos son un regalo de Dios, fundamental para mi vida. Entonces es importante observar que Pablo señala que debemos esforzarnos en guardar la unidad del vínculo de la paz. Y esto no se da de la noche a la mañana. Dice, esfuércense por la unidad, trabajen por la unidad. No desmayen por la unidad. Sean vigorosos por la unidad. Vivan el proceso de lo que significa ser unidos. Trabajen, lloren, combatan. Vivan este proceso. Porque es rindiendo mi vida a alguien más, y ese a Cristo, que tu vida empieza a florecer en este fruto del Espíritu. Ahora estas actitudes están en tu corazón. Eres una persona humilde, mansa, eres un soporte para los otros que buscan cuando están mal, cuando necesitan un consejo, cuando requieren una exhortación. Eres paciente, tienes amor verdadero por los demás, desinteresado, gustoso de dar. Vives en real paz con las demás personas. Si hoy día no tenemos esa clase de actitudes, ¿qué podemos hacer para cambiar nuestras actuales maneras de relacionarnos? Entonces tenemos que hacer esto, reemplazarla por este llamado que la Biblia nos hace, inclinándonos delante del Señor. Porque recuerda que cada decisión que tú debes tomar va a ser una lucha constante a tu humildad, a tu persona orgullosa. Empieza a esforzarte siempre por tener una sonrisa. Preocúpate de preguntar a todos cómo están, pero interésate realmente por la respuesta. Sea amable. No busques problemas, busca soluciones. Dedica tiempo para llamar a tu hermano en la fe, para visitarlo, para invitarlo a tomar té. Vive los procesos de las personas. No intentes manipular su vida, controlarla, con las decisiones que tú crees que tienen que ser las correctas para que... No, vive los procesos. Recuerda que si te rinde a los pies de Dios va a ser muy fácil derrotar el fruto de la carne. Y esto es lo que me llama la atención de Jesucristo. Jesucristo estaba ahí y le dieron duro. Sus discípulos le dieron duro. Lo dejaron solo.
Pero la actitud de Cristo es una actitud completamente diferente a la que nosotros podríamos pensar. Porque Él sale al encuentro de ellos cuando ellos están desconcertados, ¿no? Si Jesús no se rinde, ¿por qué nosotros nos rendimos tan rápido? Si Jesús no se rindió de buscarnos a nosotros, ¿por qué nosotros nos rendimos tan rápido? Es una realidad tremenda, porque la necesidad de que un pueblo te acompañe es algo fundamental para nuestras vidas. Y aquí viene una tercera enseñanza. Dios crea un pueblo, lo crea con un llamado. Dios crea un pueblo y lo crea con... La segunda se me olvidó. Y lo crea para que se esfuerce. Dios crea un pueblo y lo crea. Está largo el sermón. Y lo crea para que pueda reconocer el señorío de Dios sobre su vida. Efesios 4, 4 al 6 dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pablo está estableciendo la manera en cómo Dios está construyendo esta nueva humanidad en Cristo. Entonces la iglesia es una institución que es formada con una sola fuente de autoría. Y la base con la cual se construye es a través de la unidad del Dios Trino. ¿Pero de qué manera? Primero dice que por medio del Espíritu Santo es el que establece morada en los corazones, en tu corazón. Segundo, que las virtudes procedentes del Señor, cuyo sacrificio hacen posible que el don del Espíritu. Y tercero, todas las características presentes del Padre, aquel que dio al Hijo y que juntamente con Él es también quien da y quien envía al Espíritu Santo. Entonces, ahora esto es interesante porque el tiempo en que está inserta esta iglesia es un tiempo donde el César o el emperador tenían títulos de señores sobre las personas. De hecho, los títulos que le asignaron a los Césares y los emperadores, ya me han escuchado decir esto, es el de pater patria, ¿no? Y con ello el emperador se autodesignaba como un padre benevolente, de quien procedía todo bien, de quien procedía la provisión, la seguridad, el bienestar para su pueblo. Y además de esto era el punto de referencia para la identidad de todos los ciudadanos, la autoridad suprema y absoluta de todo. De hecho, muchas ciudades adoptaban el nombre del emperador como una forma de honrarlo. Entonces Pablo está en esta carta desafiando una estructura, a un imperio romano que los tiene esclavizados y está llamando a la iglesia a reconocer el señorío de Cristo y no de César. Y esto implicaba reconocer al César como un falso señor, a no tener otro padre que Dios, y esto implicaba desconocer al emperador como ese pater patria, para que podamos encontrar en Dios la fuente de vida, de poder, de gracia en el Espíritu Santo, y no es lo que podía proporcionar Roma como una fuente de seguridad, como una fuente de bienestar. Entonces Pablo desafía a la iglesia de Éfeso a que puedan profesar en su bautismo, muriendo a este mundo y viviendo su única vocación, ser iglesia, ser pueblo, para construir cotidianamente una nueva sociedad alternativa a esta pax romana que el Imperio Romano ofrecía para que todas las personas pudieran prosperar. Dios está ofreciendo una nueva sociedad para glorificar a Dios. Entonces empieza un poco en nuestro mundo. Pablo está haciendo el mismo desafío a nuestra cultura, una cultura que al igual que el Imperio Romano ha levantado sus propios ídolos de seguridad, de bienestar, y en donde hemos puesto nuestra vida sin pensarlo dos veces. Piensa en los ídolos de seguridad y de bienestar en tu vida, porque Él te está desafiando a que los dejes de lado, a que puedas morir a ellos, a que puedas reconocer que en Dios está tu seguridad y que en Dios está tu bienestar. Este es un gran problema. La idolatría nos persigue por donde vayamos, porque hemos sido creados para la adoración. El punto es que hemos hecho un reemplazo, tal como lo dice Romanos, desde el Creador a las cosas creadas. Toda la Biblia habla de la idolatría y cómo ella va tras nuestro. Egipto, Babilonia, Roma,
Chile tiene estas cosas en común. Hemos puesto nuestra confianza en las cosas creadas y no en Dios. Hermanos, la iglesia fue consumada en la cruz. El sacrificio de Cristo la sustenta, le da respaldo y nos da esperanza. Y hoy día la palabra del Señor nos recuerda nuestra responsabilidad en medio de este proceso. Él no deja espacio para que solo nos sentemos a disfrutar aquello que nos dio gratis, pero que costó un gran precio. El Señor nos llama hoy a través de este texto a abrir los ojos, a estar atentos, a poner de nuestra parte para un continuo examen como pueblo de Dios, como miembro de un cuerpo. Debemos presentarnos delante del Señor y reconocer que no siempre hacemos los esfuerzos necesarios por abandonar la idolatría. No siempre nos negamos a nosotros mismos. No siempre estamos focalizados en cumplir el propósito de su llamado de la manera que Él desea que lo hagamos. Entonces es hoy cuando debemos rendirnos delante de Él y reconocer esto, nuestras debilidades, para que el Señor comience en nosotros la transformación, para ser bendecidos y para poder ser bendición en medio de una cultura que se levanta para negar el señorío de Cristo sobre toda la creación. Y creo que este es nuestro gran llamado, ser colaboradores de Dios en la reconciliación y en la unión de toda la creación bajo el señorío de Jesús, el Mesías. Este es nuestro gran llamado como iglesia, el gran llamado, pero para una tarea tan titánica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Unirnos. Por ahí un general dijo, no sé si lo dijo un general, es una frase: desúnelos y vas a ganar, ¿no? Es lo mismo. Divídelos. ¿Por qué está preocupado Satanás entonces? ¿Cuál creen que es la estrategia de él? Separarnos. Entonces tenemos que unirnos bajo una cruz. Tenemos que morir a nuestro yo. Y tenemos que ser humildes en el reconocimiento de saber que no siempre lo hacemos bien y de que no lo hacemos bien. Tenemos que unirnos bajo el señorío de Jesús para poder ser parte de la reconciliación y la unión de todas las cosas bajo el señorío de Él. Satanás está más preocupado de nuestra división, más preocupado de nuestros pleitos, más preocupado de nuestras discusiones. Pero que el Señor nos dé de su gracia, para que entendamos que el hermano que está a tu lado está a la misma distancia que tú de la cruz. Entonces necesitamos vivir bajo el señorío de Él, para unirnos, para que esta iglesia no se divida. Yo creo que a todos los que por lo menos he visitado me han preguntado por la historia de esta iglesia, ¿no? Creo que la historia más triste y difícil de la iglesia se vivió en el 2007. A un año de ser iglesia, los pleitos y las divisiones hicieron de que acá la iglesia casi se cerrara. ¿O no, Daniel? Entonces cumplir 16 años es una cosa que a mí me conmueve. Y me conmueve porque el Señor lo ha traído a ustedes, nos ha acercado, ¿no? Ustedes han encontrado familia acá. Ustedes han encontrado hermanos que los quieren, que lo aman. Ayer nosotros escuchábamos en la reunión consistoria personas decir de que han encontrado verdadera familia acá. El enemigo estuvo a punto de ganar, pero el Señor es más sabio, es más magistral.
que Él nos une en la cruz de Cristo, hermanos. Entonces, vivamos 16 años más, pero aferrados de la cruz de Cristo. Me van a seguir soportando. Y yo lo voy a seguir soportando. Pero hagamos un trato. Amémonos. Y que la gracia del Señor sea la que nos abraza. Querida iglesia, no te olvides de que somos una familia, de que somos un pueblo, de que somos más que individualidades, somos un pueblo conformados por el Señor. Perdonen mi emoción, perdonen mis lágrimas, pero de verdad me emociona. Y de verdad me emociona porque simplemente uno podría decir, ya chao, o sea, olvidémonos de esto, ¿no? Esto ya está siendo como mi minuto de sinceridad a la iglesia. Y uno podría decir, ya chao, estamos tan cansados, como, vamos a tener un trabajo normal, ¿no? Pero el Señor nos tiene acá, pues. Y es maravilloso encontrar familia con ustedes. Es maravilloso que ustedes encuentren familia con nosotros. Seamos más familia, amémonos más. Vivamos delante de los pies de Cristo y que podamos seguir fortalecidos por el poder del Señor. No vale la pena la división. Después te das cuenta que fueron puras tonteras. Así que si hay algo, enfrentémoslo, vivámoslo, perdonémonos y avancemos delante de los pies de Cristo. Que el Señor nos una, que el Señor nos bendiga y que el Señor pueda transformar a su iglesia delante de los pies de Cristo.